Ok, buenas tardes compañeros, mi nombre es Eric Estracha, mi compañera Delia Chacón. Hoy en esta tarde tenemos el gusto de presentarles una presentación sobre los riesgos en las operaciones portuarias. Empezamos con mi compañera. Buenas tardes. Primero ante todo vamos a hacer una breve definición de lo que es riesgo. Es la vulnerabilidad de bienes jurídicos protegidos ante un posible o potencial perjuicio o daño. Para nosotros es la posibilidad o probabilidad de que existan fracaso, peligro, daños bajo ciertas circunstancias en ciertos casos determinados. Existen varios tipos y clases de riesgos, entre lo que tenemos el riesgo físico, que puede ser ruido, puede ser la iluminación, riesgos químicos, están también los riesgos laborales, los riesgos biológicos, los riesgos geológicos, entre otros. Vamos a hablar sobre el tema de seguridad marítima. Es un tema que sale un poco de lo que viene siendo el riesgo, pero también entra dentro de la clase de riesgo, ¿no? La seguridad marítima vino ante todo a florecer, se creó el convenio SOLAS después del hundimiento del Titanic, y con ello pues se crearon varios códigos, entre los cuales tenemos la seguridad de la vida humana en el mar. Pues viene siendo lo que es todo lo que tenga que ver con la maquinaria, que las personas que trabajan dentro del buque pues tengan una comodidad y tengan todo lo que ellos necesitan dentro de la misma. Está la seguridad en la navegación, lo que tiene que ver con las luces, marcas, las señales dentro de las mismas, y las operaciones de entrada, salida y maniobras en el recinto portuario. Existen dos departamentos de protección que son fundamentales dentro del recinto portuario, ¿no? Está la seguridad portuaria, que es security. Esta pues tiene que ver con toda la seguridad dentro de las instalaciones, como se ve en la gráfica, en el dibujo. Por ejemplo, si hay un cargamento de droga o lo que sea, pues ahí entra la seguridad portuaria, o un atentado. También está la seguridad industrial, el safety. Pues esto tiene que ver pues más que todo con los extintores que hayan en lugares donde se requieran, con las mascarillas, con en sí todo lo que el equipo que usa el trabajador. Acá pues tenemos los riesgos en el transporte, manipulación y almacenamiento de mercancías peligrosas. El primero, el transporte marítimo, terrestre y por ferrocarril. Este riesgo, pues acá pueden haber, por ejemplo, pérdida de mercancía o caídas, o de repente por lluvias o lo que sea se moja la mercancía, ¿no? En cuanto a terrestre, pues puede haber quizás un robo o quizás un choque y la carga en la mercancía pues no quede bien. Y por ferrocarril quizás una vía esté rota y se puede pues descargar y también hacer daños en la mercancía. Están los contenedores en la zona portuaria y los riesgos de accidentes severos de origen químico. En cuanto, este es un riesgo que viene ya entrando en carga peligrosa, IMO. Existen varias clases de riesgo dentro de carga peligrosa, ¿no? Está en la clase 1, tenemos a lo que son los explosivos. En la clase 2 tenemos a lo que son líquidos flamables, los gases tóxicos, sustancias flamables, las sustancias oxidantes y peróxido, las sustancias tóxicas, sustancias radiactivas, los corrosivos, las sustancias y artículos peligrosos. Estos son, pues, según la clasificación de la carga peligrosa. Ahí tenemos una foto acerca de un derrame de cargas de químicos, y podemos ver que bueno, ahí eso es bien peligroso y puede ocurrir severos problemas y daños. Bueno, para agregar un poco más de esta diapositiva, pues podemos ver que
Esto fue a bordo del barco, y a bordo del barco pues también es muy importante destacar que estos contenedores de carga peligrosa hay que saber ubicarlos a bordo del barco dependiendo de su peligrosidad, y también en el patio. Digamos que de repente la clase 3 no puede estar con la clase 9 y así definitivamente, o también puede ser que algunos que tienen que estar protegidos sobre el sol, o sea, tienen que haber un contenedor encima de ellos para que el sol no lo o sea, no reciba mucho calor. Daños a la carga. Pues esto es un riesgo bastante típico que ocurre, en el que vamos a vincular mucho al operador portuario, ya que pues el operador portuario tiene gran parte de culpa en lo que es el daño a la carga. Probablemente pudo haber hecho un mal manejo de la carga, o movimientos muy bruscos, ya sea en el tractor, ya sea en la grúa pórtica, ya sea en cualquier otro equipo de la instalación portuaria, o también puede ser la mala estiva del contenedor, y bueno, a bordo del barco el mal tiempo y todo lo demás pudo provocar que debido a la mala estiva la carga se pierda. O por ejemplo este es el caso que dije, que de repente el mal manejo del operador portuario pues puede golpear el contenedor y puede hacer que la carga se pierda. Daño a la carga, pues aquí estamos hablando, tenemos una imagen específicamente de daños a contenedores, pues porque estos daños incurren fuertemente en la agencia, porque ya la agencia pierde un contenedor. Bueno, el recinto portuario tiene que hacerse responsable, pues. Aquí, digamos, el tractorista, fue un mal cálculo del tractorista, dio la vuelta muy pegado a la grúa pórtica, y la grúa pórtica, disculpen, miento, a la RTG, esto es una RTG, una grúa de patio, lo podemos distinguir porque tiene llantas, y la grúa pórtica se maneja en basarrieles. Dio un giro muy pegado a la RTG, y pues el borde de la RTG rompió el contenedor. Aquí tenemos una imagen más clara del mismo. Y acá pues, un segundo, acá pues vemos que el pórtico, de repente el contenedor que estaba al lado tenía algo que se sobresalía, y pues golpeó el contenedor y lo rompió. Esto es un daño bastante fuerte, ya que si vemos, esto es un contenedor refrigerado. Con este daño hay que ver qué se puede hacer con la carga, porque si de repente este contenedor puede hacerse un transloading, la carga se pasa de este contenedor a otro contenedor. Pero ya es un tema bastante delicado cuando vemos un reefer, un contenedor refrigerado. Son otros métodos para manejar la mercancía, y que no puede estar mucho tiempo el contenedor abierto sin recibir el suficiente frío que requiere la mercancía y demás. Pues aquí de repente puede ser que se arriesgue a llevárselo así, o si no, probablemente se pierda la carga. Aparte de esto, pues tenemos la operación de barcos RoRo, que son la operación de barcos de descarga y carga de vehículos, en la cual también es bastante peligrosa. Pues vemos aquí un golpe para un carro nuevo. Esto es algo significativo, un carro que ni siquiera le ha tocado el dueño, pues, o la persona que lo va a comprar, ni siquiera llegado al consignatario, y ya le chocaron la defensa. Y esto es un caso bastante leve, para no mostrar una figura peor. O puede darse el caso de que de repente a los muchachos que están manejando el carro pierdan la llave, y que ha pasado también pierdan la llave, y eso es algo mucho peor ya, porque el carro entonces hay que poner una cerradura nueva, etc. Y mira cómo se estiman los carros dentro del recinto portuario. Bueno, bastante peligroso, bastante apiñados, y hay que tener mucho cuidado en esta operación. Daños al buque. Aquí tenemos fotos, estas son fotos reales que se tomaron dentro del puerto de Balboa. Vemos como aquí en esta imagen podemos apreciar que esto probablemente fue una celda. Aquí se dañó una celda, si no me equivoco. Esta celda aquí está dañada, está rota. Esta es una bodega del barco. Aquí probablemente pues la celda ya está bastante oxidada y bastante frágil, y cuando el operador de la grúa pórtica ingresó el contenedor a la bodega, pues fracturó, de repente lo ingresó muy fuerte, o probablemente ya estaba la celda floja, y pues esto provocó que se rompiera la celda y el contenedor está trabado dentro de la bodega. Y acá pues otro daño, que se rompieron los barandales. No sé si de repente puede haber sido la spreadar, puede haber sido un contenedor que golpeó los barandales y rompió aquí. En estos casos siempre tiene que estar presente el Departamento de Seguridad Industrial, pues para que tomen fotos
y ellos den un diagnóstico de que si fue culpa de nosotros y tenemos que hacernos responsables del puerto, o si de repente es culpa, o si de repente esto ya venía así, y probablemente porque se han dado casos de que el barco pues quiere echarle la culpa al recinto portuario de los daños que ya trae. Daños a terceros. Bueno, en daños a la propiedad de terceros, tenemos aquí una imagen de un camión con combustible. Pues quería enfocarme en esta imagen, ya que como daños a terceros quería dar el ejemplo de que, por ejemplo, los camiones con combustible que se estacionan al lado del barco, en el muelle, para llenarlos, ya sea de agua, o de combustible o cualquier otro, disculpe, o que vengan a traer alimentos. Probablemente estos camiones de repente en plena operación, como están estacionados al lado del barco, en el muelle, en plena operación, pues un tractor los puede chocar, o la grúa pórtica se puede topar con ellos, o cualquier otra cosa, y entonces esto pues ocasiona daños a terceros que no tienen que ver en sí en la operación, pues. Bueno, lesiones corporales, omití poner imagen de lesiones corporales pues por temas a que estamos tocando lo más valioso, que es la vida humana, y ya se han dado casos de, o sea, hay que tener su uniforme debido, su implemento debido para poder pues de repente evitar o minimizar los riesgos en plena operación, pues porque se han dado casos de hasta la muerte por estas anomalías. Ok, ¿a qué se debe el incremento de riesgo en la operación? Muy importante. A que los negocios son cada vez más complejos y crecen y cambian rápidamente. Pues, como ya lo hemos dicho aquí, los negocios van cambiando día a día, crecen, cambian, y eso exige mucho más a la operación, y hay veces que, bueno, te exige más a la seguridad de las personas. Un punto muy importante aquí que quería mencionar es que el negocio y la tecnología han avanzado más deprisa que los procesos de control de seguridad. Pues esto es un tema bastante delicado porque nos enfocamos mucho en los procesos de control de calidad, en los procesos de servicio al cliente, en que tenemos que la operación tiene que ser más rápida, en que, etcétera. Y nos desviamos o nos olvidamos un poco pues de la seguridad, de la protección, de que las personas también son importantes en esto, pues, y entonces retoman el tema cuando pasan los accidentes. Entonces debemos, de esto se encarga el Departamento de Seguridad Industrial, que el Departamento de Seguridad Industrial básicamente es el encargado de este tema de riesgos, de prevención, de dar el avance en cuanto a que hay que proteger el personal y el recinto portuario y evitar disminuir los riesgos de daños. Y ya como para terminar, pues pusimos algunos ejemplos de riesgos que ya vienen dentro de los riesgos bases. Algunos de estos ejemplos, pues la caída de objetos desprendidos, el derrumbe, están los choques con objetos móviles e inmóviles, atropellos, están los contactos eléctricos, los incendios, entre otros muchos más. Pues acá tenemos unas imágenes del efecto que puede causar el no estar pendiente de la operación, la mala estiva de los contenedores. Aquí el daño va más allá del daño al buque, también el daño a la carga, el daño a los contenedores. Y si hay personas a bordo, cuando pasó este incidente, daño a las personas. O sea, esto acarrea mucho más, y todo va en base al descuido o a la poca atención que se le presta a este tipo de operaciones. Bueno, muchas gracias. Hemos concluido con esta presentación. Espero que haya sido de su agrado. Sin más que decir, pues, ¿alguna pregunta?